Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública. Programa de miércoles de Desiguales. Hoy es el día de la construcción. Hace un ratito nada más, el presidente Alberto Fernández participó en un acto que se hizo en la confitería El Molino. Hermosa restauración. Y mencionó algunos datos de la construcción. Primero, la centralidad que tiene efectivamente en la actividad económica, cómo motoriza toda la actividad económica, ¿no es cierto? Pero puntualmente habló de 42,6% de crecimiento de esa actividad entre enero y septiembre, habló de una participación de más de 2 puntos del PBI y que se proyecta 2,5 puntos para un PBI más grande del año que viene, y entre otras cosas menciona específicamente, bueno, la cantidad de empleos registrados que incorporó, 376.000, pero específicamente el rol que dentro de la construcción tiene la vivienda. Hola, Lu. Hola, Pablo. Bueno, justamente sobre eso queremos hablar, porque allí, en el rol de la vivienda de los y las argentinas, hay una desigualdad muy, pero muy grande. Y está reflejada en los números que tenemos en las placas de este inicio de programa que las vamos a compartir. Las cifras que vamos a dar tienen que ver con el déficit habitacional por zonas. Esto es la segunda, vamos a ir pues a la primera. El 61% de los hogares con déficit se encuentran en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. ¿Por qué esto no es casualidad? Porque en estas provincias hay grandes ciudades, hay ciudades urbanas, y allí es donde lamentablemente en busca de trabajo se concentra la mayor parte de la población y ocurren los mayores déficits. El número de personas que tienen problemas para tener una vivienda propia en nuestro país ronda los 3,5 millones de personas. Se los voy a decir exactamente. 3,5 millones de hogares en la Argentina. Hay 4.416 asentamientos informales y habita allí el 10% de nuestra población. Sí, y aquí un resultado de esa deficiencia, de esa imposibilidad o esa incapacidad que hasta acá ha tenido la democracia para resolver un derecho tan básico. El 17% de los hogares alquila, o de las familias alquilan en la República Argentina según inquilinos agrupados. Acá hay otro elemento. Sobre esta desigualdad tiene que efectivamente trabajar el gobierno nacional dentro de lo que es la política de fomento de la construcción y específicamente la vivienda pública. De la vivienda pública. Pero además, lo que hay que pensar es si efectivamente es quién determina de qué manera se resuelve el tema habitación en la Argentina. Si es a partir del mercado, de la noción de mercancía, de un bien adquirido como cualquier otro del mercado, o efectivamente si tiene que ver con la necesidad concreta, un derecho que no ha sido satisfecho hasta aquí. Este es el número que mencionábamos recién. Quizás el último gran proyecto con un impacto real positivo en lo que es llegar a la propia vivienda tiene que ver con el procrear, ¿no? Digo el último porque luego estuvieron los créditos SUBA, que sabemos las complicaciones que lamentablemente trajeron. Bueno, hoy por hoy seguimos en deuda los argentinos en cuanto a buenos créditos hipotecarios que en su momento hubo y que hoy escasean en nuestro país para poder comprar una casa. Y además lo que tiene que ver con qué viviendas se construyen. Vamos a permitir que el mercado elija qué tipo de viviendas se construyen, de lujo, para millonarios. Claro, tienen compradores, porque si no, de ninguna manera se van a construir si no tienen a quién vendérselas. La cosa es ¿quién? ¿Para qué? Bueno, esos son un poco los desafíos. Tiene que ver, como siempre, con una política de Estado y con una idea de país. Sí, hace poco trabajamos sobre la Ciudad de Buenos Aires específicamente, y la cantidad de viviendas ociosas en función del mercado dirigiendo la construcción de vivienda o el desarrollo inmobiliario. Estamos ya con Margarita Stolbizer, en realidad están viendo en los estudios de Desiguales, diputada electa por la provincia de Buenos Aires. Con ella vamos a hablar y vamos ya con nuestros compañeros a escucharlos. Por supuesto, en Desiguales, programa libre de humo, como ya saben, aquí en la televisión pública. Nico, Lu, Flor, bienvenidos. ¿Cómo andan? Arrancamos con vos, Lu. Bueno, tenemos un video muy importante que es fundamental en la causa por el asesinato de Lucas González, el pibe de 17 años, que fue baleado el miércoles pasado por 3 policías de la ciudad. Hace hoy una semana, ¿no? Hace hoy una semana. Este es material exclusivo del canal y fue aportado en la causa judicial por un testigo que echa por tierra la versión de los 3 policías. Ojo con esto porque no hay muchos videos sobre esta causa. Digo, la ciudad de Buenos Aires está colmada de cámaras de seguridad, de domos, incluso también muchas cámaras privadas, por supuesto. Ahora, en esta zona en particular, Lu, pareciera o que no funcionaban o que no se veían bien. Veámoslo, si les parece. Esto es material exclusivo que mostró Néstor
Expósito en el noticiero de la televisión pública, ¿no? Exactamente, y lo aportó Nicolás, es un chico que testimonió, declaró ayer ante el fiscal Leonel Gómez Barbela, que lleva adelante la investigación. ¿Por qué es importante el testimonio de Nicolás? Porque él estuvo en los dos momentos en los cuales primero se dio la balacera contra el Surán, en el cual iban Lucas y sus 3 amigos, y después graba estas imágenes. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Concretamente, acá es... Escuchemos a ver. A ver, esto ya es cuando llega la policía de la ciudad, es decir, cuando los chicos logran pedir ayuda, entre comillas, pero terminan estando apresados en la vía pública. Privados ilegalmente de su libertad. Claro. Él ve estos dos momentos claves. Cuando balean al auto e impactan 2 veces sobre Lucas, y cuando la policía de la ciudad los priva ilegalmente de la libertad. Esto es a 4 cuadras. Este es un testimonio exclusivo que se aportó en la causa. Lo aportó este chico Nicolás ayer cuando declaró con Gómez Barbela. Bueno, ¿qué más, Lu? En un ratito hablaremos de la mesa judicial. Vamos a hablar de cuál es la estrategia del macrismo para desarmar esta causa clave que es la de la mesa judicial. Bien. Hola, Flor. ¿Cómo ¿Cómo estás? va? Buenas ¿Sabés noches. que de lo que venían hablando de tema vivienda, todo, hice un cálculo muy rápido en mi casa. Sí. Dije, una vivienda, ¿cuánto cuesta un 2 ambientes? ¿Alquiler? No, comprar. Ah, comprar, Digo, ¿cuánto sí. cuesta comprar en Argentina? Los precios están en dólares, cuando buscas. ¿Cuánto cuesta comprar versus un salario promedio registrado en la economía? Es decir, una persona con trabajo en blanco necesitaría 30 años. 30 años sin consumir nada, digo, viviendo el aire cual Ivana Nadal, digamos, Sí. sin hacer absolutamente nada. 30 años necesitas ahorrar todo tu ingreso para poder acceder a 2 ambientes de 60 metros El cuadrados. ingreso promedio y de registrados. Ingreso promedio de registrados que es 95.000 pesos, que ni siquiera es en la mano, Sí. digamos, es el del valor del RIPTE. Un cálculo muy rápido y muy sencillo que te muestra la dificultad que hay para acceder a la vivienda. Bueno, ¿qué presentamos hoy? Hoy vamos a hablar también de precios, pero de la carne. Y ahí nos vamos a meter de lleno en cuál es la discusión en el equipo económico. ¿Qué hacer con la carne? ¿Qué hacer con el precio de la carne? Que es realmente muy importante para los argentinos no acceder al consumo de carne, y ahí las diferentes miradas que hay en el equipo económico sobre qué hacer al respecto. Se dejó entrever eso entre una discusión del ministro Culfas con el secretario Feletti, ¿no? Así es, sí, Roberto Feletti, que es secretario de Comercio Interior, depende justamente del ministro Matías Culfas allí en Desarrollo Productivo, dijo en una entrevista en Página 12 que una de las opciones sería aumentar retenciones. Y la palabra retenciones es un ogro. Es un cuco, ¿no? Claro. Se la nombra y es como Sí, que... o sea, lamentablemente es una herramienta de política económica. Bueno, ¿no? pero sabemos que cuando se la menciona se habla ya de posibilidad de alguna medida de fuerza, de un endurecimiento por parte del sector agropecuario. Hoy Culfas le dijo, habló de más, básicamente. Así es, dijo, bueno, no hay que pensar en el aire, no estuvo bien que haya dicho eso, digamos, no fue de un buen funcionario. Y lo dijo públicamente, ¿no? En una entrevista radial. Sí. Nico Fiorentino, ¿cómo anda? Sí. Buenas noches. Yo tengo que remontar, después de que Flor habla del precio de la carne, el precio de los alquileres, Sí. cuándo comprar una casa, yo tengo que remontar el programa. Sí, algo lindo. Estás en eso hay que igual, decir. bueno, remando está como bien. todo el Algo mundo, optimista. ¿no? Me parece Algo bien. optimista. Me parece bien. Hay Vamos de a hablar sí, hay de, de todo. Sí, vamos a hablar de alguien que tiene mucho que ver con la vivienda, porque uno de los problemas más graves que tiene la Argentina en términos de vivienda se da en la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que enfrenta un desafío, que es nacionalizar su proyecto en la ciudad. Quiere ser presidente en 2023, para eso tiene que nacionalizar, para eso tiene que salir del círculo íntimo que lo acompaña hasta ahora, y está empezando a buscar algunos armadores que le sirvan para construir ese plan Larreta 2023. Le vamos a poner nombre y también apellido, las dos cosas. Bueno, Bien. en un ratito nada más. Nos vamos a ir al living para charlar con Margarita Stolbizer. Bueno, uno de los temas efectivamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la interna del espacio que la llevó a ser diputada nacional en las últimas elecciones. Cómo, entre otras cosas, cómo va a resolver el tema de las internas, que no son mala palabra las internas, digamos, Para ¿no? nada. Está muy bien, le da vitalidad, por supuesto, a la Nos política. quedamos todos sin trabajo. Sí, Sí, claro. bueno, Mejor que eso es siga buen habiendo punto. un poco. Sí, yo estoy en contra de la telenovelización de la política, No. pero Oh. sí reivindico las internas, porque en definitiva son discusiones políticas sobre el proyecto de ese espacio. En esto que vamos a compartir ahora, un aspecto nada más que tiene que ver, por ejemplo, con la presencia ni más ni menos de Javier Milei en la escena y algún coqueteo con algún sector de Juntos por el Cambio. También lo compartimos.
Para mí, ¿quiénes son los colectivistas? La Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Para mí ahí mismo también estaría Las Palomas de Juntos por el Cambio. Sí, Larreta. ¿Por qué? Porque es un socialdemócrata con fuerte voluntad de intervenir, de meterle la mano en el bolsillo a la gente. Los únicos que podemos frenar las iniciativas del kirchnerismo, los únicos que podemos decirles basta, somos nosotros. Prácticamente en todo el país, los libertarios estuvieron adentro Juntos por el Cambio. Los únicos lugares donde no estuvieron adentro fue en la capital y en la provincia. Es decir que esa es una posibilidad. El delincuente es o cárcel o bala. ¿Sí? Tiene que ser así. No que los derechos, que no. Acá la gente de bien no puede ser que esté encerrada y los delincuentes haya que tener cuidado con los derechos humanos del delincuente. Teníamos la oportunidad y no lo hicimos, y fue un error, de que Espert estuviese dentro de Juntos por el Cambio. Lo habíamos hablado, habíamos tenido una reunión con él. Hubiera sido realmente importante. Cuando yo fui gobernadora bajé los impuestos. Y los bajé de verdad. Ingresos brutos, sellos, saqué los impuestos a las tarifas de luz y de gas. Las ideas liberales no solo se declaman, sino que se ejercen. Lo mismo que la pelea contra la casta. Si hay alguien que peleó contra los privilegios, fui yo. Si el hombre además hace una autocrítica y decide, bueno, ahora voy a abrazar más fuerte las ideas de la libertad, me parece que él está del lado de los halcones, no de las palomas. Las ideas que expresa Milei son las que he expresado siempre yo, ¿no? Pero claramente yo pertenezco y apoyo a Juntos por el Cambio, ¿no? Macri tiene una vocación liberal. Él, no del corte que tengo yo, digo, hay distintas familias liberales. Él es más tirando un liberal clásico. Buenas noches, Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Entre otras cosas, ¿cómo estás lidiando, digamos, o cómo pensás? Bueno, felicitaciones por la diputación. Gracias. ¿Cómo estás lidiando con la disputa interna que efectivamente se viene y sobre todo con, bueno, caracterizado también con algún coqueteo con este sector de la política que es Avanza Libertad? Separaría las dos cosas. Primero, no estoy participando ni involucrada en ninguna de las internas que hay hoy en Juntos por el Cambio, sobre todo porque las noticias que van trascendiendo son disputas de poder de espacios dentro de los bloques en los que ellos están y yo no estoy en esos bloques. ¿Vos vas a formar un interbloque dento de Juntos por el Cambio? No, el interbloque es el grande, digamos. Uno dentro del interbloque hay pequeños, no, hay bloques, digamos, que corresponden a los partidos políticos, sobre todo. Siempre eso se ha mantenido así. Entonces, yo no siendo ni del bloque radical, ni del PRO, ni de la coalición cívica, que son los bloques que existían, obviamente que lo que voy a tener es otro bloque diferente. ¿Con Entonces, quiénes? no participo hoy de esa discusión de los otros bloques, que es una discusión, digamos, de espacios de poder, ¿no? Pero que son válidas, digamos, las discusiones. Válidas, lo que ustedes decían recién, me parece que todo lo que signifique la discusión interna, a mí me gusta mucho, digamos, la discusión cuando tiene sentido y contenido, sobre todo, y no es simplemente una pelea por una silla, ¿no? Me parece que eso es lo importante. Y eso es lo que, que Juntos por el Cambio, en función de la otra pregunta, se debería dar, que tiene que ver con una discusión, sobre todo, en el sentido y el contenido que le vamos a dar a este proyecto a futuro. Claro, dos preguntas me surgen. La primera es, ¿con quiénes compartirás bloque dentro del interbloque de Juntos por el Cambio? Y la segunda es, si en esa discusión sobre coquetear con estos determinados actores políticos, ¿a vos te parece una alternativa? Bueno, no a la segunda, pero ahora lo amplío. En la primera, lo que nosotros hemos conversado, todavía no tenemos ni siquiera las actas de quiénes son los diputados que ingresan, digamos, pero con quienes hemos hablado hoy es con Emilio Monzó, con Sebastián García de Luca, con Domingo Amaya. Con ellos, por lo menos hoy, estamos en un acuerdo de trabajar en conjunto. Después veremos, bueno, si hay alguno más o no, pero no está todavía definido, porque, insisto, no tenemos los resultados ni las actas de todas las provincias para saber quiénes son los que vienen. Pero en principio sería así. Yo vengo trabajando ya durante todo lo que fue la PASO de Juntos en la provincia de Buenos Aires con Emilio Monzó y hemos establecido ahí un vínculo de confianza y de afinidad política. Respecto de la otra pregunta, por supuesto que a mí me genera incomodidad porque tengo diferencias realmente muy grandes y a mí me llama la atención incluso ya no solo en el aspecto estrictamente ideológico del liberalismo como cada uno lo entiende, sino que a mí me ha preocupado que nunca quienes dicen que pueden tener alguna afinidad política o ideológica
hayan marcado ninguna reserva respecto de la violencia discursiva que tienen estos sectores. Porque la verdad es que a mí me preocupa eso. Milei ha dicho públicamente en algún acto, ha insultado a Larreta de arriba abajo. Y yo digo, todos estos que hablan de conversar con Milei ni siquiera hacen una reserva a esa violencia. Y yo creo que más allá de lo ideológico, porque además, a ver, yo creo que la izquierda y la derecha, en sus versiones más extremas, siempre se justifican dentro de lo que es un escenario político que en la democracia el mayor valor que debe tener es la pluralidad y la diversidad en su composición, digamos. Entonces a mí no me preocupan las ideas de la extrema derecha y me parece que está bien que existan. Sí me preocupa cuando se manifiestan desde un discurso violento y excluyente del resto. Porque yo digo, así como yo respeto las ideas de los demás, pretendo que los demás respeten las mías y no me insulten por pensar como pienso. ¿Y por qué crees que no pasa, que no se dé ese rechazo a ese tipo de discurso violento? Porque ellos creo que están en una estrategia, bueno, de seducción, de que vengan, de que podemos estar juntos. Y bueno, a mí eso es lo que me genera, desde luego, alguna incomodidad. Creo no estar sola en esta posición y eso se vio claramente en algún acto donde el radicalismo hizo saber su disconformidad también con ese tipo de conversaciones, ¿no? Si Milei se incorporara formalmente a Juntos por el Cambio, ¿vos permanecerías en Juntos por el Cambio? Me parece que eso no es posible, porque además yo considero que incluso cuando han intentado, digamos, en esta estrategia de buscarlos, me parece que el fracaso ha sido estrepitoso, entre otras cosas, porque tanto Milei como Esper tienen proyecto propio y está bien que lo tengan, digamos. Entonces no hay ninguna chance de que esta gente vaya Juntos por el Cambio, porque ellos van a disputar con los candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Margarita, te invitamos a escuchar la columna de nuestra compañera Luciana Bertoia. Tiene que ver con la mesa judicial, Lu. La mesa judicial, y en las últimas horas se presentaron dos personajes antagónicos dentro del mundo de Juntos por el Cambio en los tribunales de Comodoro Pi. ¿Quiénes? Germán Garabano, el exministro de Justicia, y Elisa Carrió. Porque se presentaron por este informe del cual habíamos hablado, este relevamiento de expresiones públicas que hizo la DAJUDECO. Bueno, acá lo interesante es la estrategia que están desplegando tanto Carrió como Garabano. ¿Qué dice Garabano? Garabano quiere que le anulen este peritaje. Dice, lo tienen que anular, tienen que frenar y tienen que destruir todo lo que relevaron. Un dato importante es esto, tienen que frenar, porque la DAJUDECO continuaba relevando expresiones públicas de funcionarios vinculados al macrismo sobre magistrados y magistradas que denunciaron haber sido víctimas de las presiones de la llamada mesa judicial de Cambiemos. Bueno, ¿y por qué tienen que frenar? Y lo que estaban preparando es un próximo informe bastante caliente, con 3 nombres muy sensibles: Eduardo Freiler, Eduardo Fara y Alejo Ramos Padilla, que sabemos que fue enemigo público de la gestión de Mauricio Macri cuando empezó a investigar la causa de espionaje que tiene Marcelo Sebastián D'Alessio en el centro. Lu, me surge una pregunta con esto. Digo, la presencia de Garabano y de Carrió, ¿judicialmente tiene algún tipo de peso? Digo, ¿puede tener algún tipo de consecuencia su reclamo? Sí, exactamente. Las próximas horas, este reclamo se lo hicieron a María Eugenia Capuchetti, la jueza, que va a tener que iniciar un planteo porque lo que están planteando es la nulidad. Entonces, con esto, bueno, la jueza les va a tener que pedir opinión a las partes. Pero, atención, hay un dato, una perlita, es que Carrió pide no solamente esto, anúlenme el peritaje, ella lo que está pidiendo es a la jueza, sáqueme al fiscal. Y esto sí puede herir de muerte a la investigación, porque el fiscal, que es Franco Picardi, fue quien llevó la investigación, recabó los testimonios, buscó los documentos y ordenó este peritaje. Claro. Y la otra perlita de Carrió, que es hermosa, ella no niega la existencia de una mesa judicial, pero dice, ¿por qué me meten a mí acá en esta causa con 2 personas a quienes yo denuncié? Uno, Garabano, claro. El otro, Gustavo Arribas. Así que bueno, también la causa deja ver la interna del espacio político que lidera Mauricio Macri, ¿no? Claro. Margarita, cuando Mauricio Macri se defiende sobre estas acusaciones, dice, a mí me persiguieron judicialmente, yo también soy una víctima del lawfare o algo así. ¿Vos crees que eso efectivamente es así?
No conozco las causas, no opino sobre las causas porque no las conozco. Pero un ejemplo, el espionaje a los familiares de Lara San Juan. No, a ver, sinceramente a mí la utilización del lawfare, sea por parte de Macri o sea por parte de Cristina Kirchner, me parece sinceramente un abuso, porque es una figura que existe en el derecho internacional de los derechos humanos, justamente para proteger de las persecuciones políticas. En ninguno de los dos casos me parece que exista lawfare y me parece, insisto, que hay un abuso de parte de la política. De la misma forma que no me gusta cuando existe esto, bueno, que le llamamos la judicialización de la política o la politización de la justicia. Creo que Argentina va a poder avanzar en todos los términos en la medida en que podamos demostrar que tenemos un sistema institucional que funciona y, entre otras cosas, que funciona porque existe una justicia independiente. Independiente es siempre y en todos los gobiernos, sea uno o sea otro el que gobierne, porque la democracia es eso. Ahora, hay una situación particular, ¿no? Que es que se conoce que un juez que tenía que fallar en una causa contra la ex presidenta, actual vicepresidenta, fue a jugar pádel con Mauricio Macri, a las semanas falla favorablemente al gobierno, si se quiere, digo, falla, no importa cómo falla, pero falla como le gustaba a Mauricio Macri, y sobre eso no hubo un escándalo mediático como ha habido por otros temas. ¿Qué pasaría si en el caso de que tengan que fallar en contra de Mauricio Macri, el juez va a jugar pádel con Alberto Fernández? ¿Qué crees que ocurriría? Bueno, no sería raro que eso ocurriera tampoco. Por eso me parece que hay que tratar de no tener un doble estándar. No ha ocurrido que se ha juntado el presidente con jueces. Las cosas están mal cuando las hace uno o las hace otro. A mí me parece tremendamente mal que Macri haya recibido para jugar al pádel o para hablar a cualquiera de los jueces que tenían que intervenir en sus causas. Me parece absolutamente mal esa situación. Lo que digo es que tratemos siempre de tener la misma vara para cualquiera de esos lados, porque tampoco creo que debamos evaluar la conducta del juez en la resolución sobre la señora de Kirchner porque fue a jugar al pádel con Macri. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad las causas judiciales donde ha sido investigada y procesada Cristina Kirchner han pasado por una multiplicidad de jueces y de fiscales con procesamientos que han sido confirmados en dobles y triples instancias. Entonces no creo que en esa situación que un juez haya jugado al padre con Macri, que insisto, me parece tremendamente mal y reprochable que eso sea determinante del procesamiento de la señora de Kirchner, ¿no? Bien. Lu, vos tenés una pregunta con respecto a esto. Sí, Margarita, concretamente más allá de la causa te quería consultar cómo ves la actitud de Mauricio Macri frente a la investigación por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, ¿no? Su reticencia a presentarse y demás. Lo he dicho ya públicamente, la verdad es que me pareció muy mal en primera instancia cuando no concurrió cuando debía ir, porque la verdad es que yo siempre creo que cualquier persona, pero mucho más un funcionario público, que es investigado en razón del ejercicio de la función pública, no se presente. Tienen la obligación de presentarse y de estar a disposición del juez a la primera citación. Después, si quiere, que en la puerta salga y diga lo que quiera decir, pero tiene la obligación de presentarle. Por lo tanto, lo he dicho públicamente desde el primer día, me parecía que debía presentarse. En el segundo momento me pareció reprochable que se hiciera una convocatoria, un acto, sobre todo porque, apuntando a algo que vos decís y que no debemos soslayar, se trata de una causa con una sensibilidad demasiado alta, tratándose de familiares de Lara San Juan. No es una causa de corrupción común. Entonces, yo creo que incluso no se puede perder de vista lo humano en este tipo de causas. Y yo lo sentí realmente como que podía ser un agravio a esas personas y a esos familiares. Pregunta Nico Fiorentino también. Sí, sabes que estoy notando que la mayoría de las preguntas que respondiste hasta ahora tienen que ver con un espacio al que te incorporaste hace muy poco. Estás respondiendo a preguntas sobre Macri, sobre Rodríguez Larreta, sobre la interna con Milei, sobre ahora Patricia. Espero que ustedes me hagan preguntas del otro espacio. La pregunta que te quiero hacer es ¿por qué? ¿Cómo terminaste formando parte de este espacio? Yo quiero decir esto en una nota que le hice a Margarita hace algunas semanas. Ella me dijo algo así como que quedó entrampada en la grieta y tuvo que tomar una decisión. ¿Fue algo de resignación?
No dije entrampada igual, ahora lo cuento. Pero en relación a lo primero que decías, a mí me encantaría venir acá y que me hicieran preguntas de la otra coalición y no tener que estar contestando solamente se las hacemos a los que preguntas. vienen de la otra coalición, Claro. Margarita, quede tranquila y las respuestas también son a veces temblorosas como me en tu parece caso. que eso sería bueno. No, un poco lo que yo dije es que, y nadie nos puede negar a nosotros como partido político, yo presido un partido político nacional, que es el partido GEN, Generación para un Encuentro Nacional. Siempre desde nuestro nacimiento nos manifestamos con vocación frentista y nadie nos puede negar que durante muchos años hemos intentado, desde ese frentismo que nosotros pregonamos, construir una alternativa que no fuera la grieta. Lo cierto es que después de muchas elecciones y de muchos fracasos de haberlo intentado, lo que nosotros vemos, contrario a lo que nos gustaría, es una sociedad muy polarizada, muy fragmentada, que prácticamente no deja espacio. El resultado de la elección demostró que una vez más era así, y nosotros nos dimos todo un debate de 2 años dentro de nuestro partido, y una de las conclusiones es, cuando vos haces política, lo que buscas es pelear por el poder, lógicamente, como un instrumento de transformación, o incidir sobre los que tienen poder. Y nuestro partido estaba perdiendo incidencia, en realidad. Estábamos afuera del debate público de la Argentina. Entonces, lo que necesitamos es meternos, porque no nos puede resultar indiferente cuál sea el proyecto de país. A mí me preocupa eso, lo discuto más que nada con Facundo Manes, que es la persona a partir de la cual, que creo que esto lo hablamos también, que yo dije, a nosotros Facundo nos dio una comodidad que no teníamos sin Facundo, porque nos identificamos mucho con su discurso, él nos permite ingresar, digamos, con un proyecto de país con el que nos identificamos. Y yo hablo bastante con él en esto. Debemos pensar qué proyecto de país queremos en realidad. Pero Juntos por el Cambio no tuvo, perdón, Pablo, no tuvo un proyecto de país ya hasta 2019, o sea, o es otro el que están trabajando. No te escuché el principio. Sí, Juntos por el Cambio, antes Cambiemos ya tuvo un proyecto de país, que fue el gobierno de Macri. Por eso algo de lo que nosotros planteamos siempre es, hemos ingresado acá y yo creo que el valor que tiene la coalición es haberse abierto para que nosotros ingresemos ahí. Igual nosotros como partido no estamos todavía en la mesa de Juntos por el Cambio. Yo ingresé como diputada en la lista de Facundo, hoy nosotros no estamos, pero lógicamente que queremos estar, porque nosotros queremos discutir ese proyecto de país y lo que no queremos es que se vuelva a fracasar. Nosotros no queremos volver atrás. La verdad es que no queremos formar parte de un proyecto que reivindique lo que ya hicieron. Nosotros Margarita, queremos realmente trabajar por un proyecto diferente. Me parece muy elogiable que efectivamente tengas vocación para discutir proyectos de país. No pasa en general. Es decir, no se discuten políticas públicas de la manera en que se debieran y hay mucho de la telenovelización, o vos lo mencionaste también muy por bancas. En este sentido, Argentina tiene muchos problemas y muy urgentes. Te pido que elijas uno, el que más te parezca, o uno de los problemas centrales. ¿Qué crítica le haces al manejo que el gobierno esté haciendo de ese problema? ¿Y cuál esperás vos que la fuerza política que representás aporte como solución? Sí. A ver, podríamos mencionar Por muchos, supuesto. pero como ustedes hicieron un informe de vivienda, tal vez no está mal hablar del tema de la vivienda, porque digamos que es un tema principal, porque cuando hablamos de vivienda, creo que ustedes lo tomaron en ese sentido, hablamos de muchas cosas, no es solo el tema de la casa propia. A mí lo del alquiler no me hace tanto ruido, pues fíjate que en muchos lugares no existe ese sentido de la propiedad tan fuerte que tenemos nosotros. Sí, lo que pasa es que es impagable el alquiler. Claro, ni que hablar a mi edad, donde nosotros fuimos educados en el tema de la casa propia. Coincido, siempre. es interesante eso también, Pero discute hoy, lo de la propiedad y el anhelo por la propiedad, claro. Pero también es cierto que los niveles de inflación que tenemos, los aumentos de alquiler Claro, del 40-50%. por eso, pero yendo al tema de la vivienda, a mí me parece que hay que tener una mirada muy integral. Nosotros hemos presentado en algún momento en la Cámara, cuando yo estuve y teníamos en nuestro bloque como diputado a Horacio Alcuaz, que él fue incluso director del Instituto de la Vivienda en un momento en la provincia de Buenos Aires, y con él elaboramos una ley de vivienda integral. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el capítulo destinado a la vivienda social, que es un poco lo que vos hablabas en el informe, pero también hay que regular un poco el tema de la vivienda para los ricos, que ustedes mencionaban. También tenemos que hablar de la infraestructura, porque lo que no se puede no considerar en esto es la cantidad de gente que vive en condiciones infrahumanas, no porque no tenga el techo y el suelo, sino porque no tiene cloacas ni agua potable, porque va a su casa y se inunda hasta acá. Necesitamos hablar del alquiler. Nosotros proponíamos ahí
entre otras cosas, por ejemplo, que el que no puede acceder a una garantía, todos sabemos el problema que es la garantía, el Estado le salga de garante, por ejemplo. Ahora, eso implica que tienen que ver con un la rol vivienda. del Estado muy central, un rol del mercado marginal. Mi pregunta concreta es si el espacio al que te sumaste crees que respeta eso, porque por lo menos la experiencia pasada es la contraria. A ver, primera cuestión, no me parece que deba ser el del mercado marginal. En muchas cosas tenemos que tratar de ir construyendo. No digo marginal, digo que no idea, conduzca al mercado, a eso me refiero. Que no conduzca, sí, pero me parece que tenemos que trabajar mucho más la idea de una articulación entre el sector público y el sector privado, porque si solamente vamos a apostar a que el Estado haga viviendas o regule la vivienda, solo el Estado genere empleo o regule el empleo, la verdad es que no vamos a ningún lado. Y lo que debemos, en este tipo de cuestiones sobre todo, es pensar en cómo hacemos para tener un Estado eficaz en términos de resultado. No ausente, eficaz. Claro. Y en términos de resultado, que efectivamente podamos decir, bueno, dentro de un año, 2 años, hay menos gente que tiene problema de vivienda. Ojalá. Porque cuando vos marcas la cantidad de gente que tiene el problema de vivienda, no es solo el que no tiene vivienda, sino el que vive en condiciones de hacinamiento, de precariedad. Hoy un problema central son los jóvenes que no pueden acceder, por lo que vos decías, yo a un tengo alquiler. un hijo y mi hijo dice, yo no puedo hoy comprar $100 con lo que cobro, con lo que gana en una empresa privada por mes. ¿Cómo puedo hacer para irme a vivir solo? Vive conmigo y tiene casi 30 años, ¿viste? Margarita, estamos inaugurando, siempre tenemos una especie de juego acá en el que aparecen caras. Hoy le pusimos un nombre con nuestro productor Juan Chagosto, que es el juego antigrieta. Digo, es un personaje... Pero vos sabés que hacen muchos ese juego. Es Claro. horrible. No. Esto de que te vayan a opinar de los No, otros. pero es solamente Este es decir distinto. algo que rescatas de esa persona, algo positivo. No hace Positivo, falta, bueno. no hace Sí, falta, lo positivo. no hace falta decir mucho. Digo, Por eso es solamente puede antigrieta. ser una palabra, una frase, un concepto, lo que quieras. Mauricio Macri. Algo positivo. Yo rescato del gobierno de Macri, siempre digo, y sé que voy a tener muchos que no van a estar de acuerdo, la política internacional. Macri tuvo, sobre todo en la primera etapa, con Malcorra, una ministra de Relaciones Exteriores que elevaba el nivel de su gabinete notablemente. Forì también fue para mí un buen ministro y creo que le dio a la Argentina una oportunidad de mirar al mundo de una manera distinta. Siguiente, uno más. Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, yo digo, es de esas personas que ojalá la inteligencia y la capacidad verborrágica que tiene se pusiera en el sentido del bien y no del mal. Lo que le reconoce, es rara la respuesta. Le reconoció su capacidad. Inteligencia, ahí está. Intelectual y discursiva, por supuesto. Gracias por haber venido, Margarita. Muchísimas gracias, a ustedes Margarita. por la invitación. Gracias. Le damos el pase a Flor Barragán. Flor. Me encantó el juego antigrieta, pero bueno, ahora vamos a hablar de la grieta de la carne, porque ¿qué pasa ahí en las miradas económicas que hay por el futuro de la carne y el precio de la carne, ¿no? Y ahí tenés a un secretario de Comercio Interior, que es Roberto Feletti, que habló de que una posibilidad podría ser subir retenciones para desacoplar precios internos de precios internacionales. Hoy salió a hablar Matías Culfas, sería su jefe, porque es el ministro de Desarrollo Productivo, Claro. de él depende justamente Roberto Feletti, dijo, su actitud no fue la más indicada al hablar de esos temas. Y realmente si uno consulta en el equipo económico, se habla del tema retenciones, hay que decirlo, te hablan en off, digamos, no te dicen públicamente, te dicen las retenciones quedaron bajas porque los precios internacionales están muy elevados. Hoy, Eso es lo Flor, que te son del dicen. 9%, ¿no? Claro, sí, tenemos una placa para compartir de cuánto es las retenciones de la carne, si vemos acá es 9% y del maíz es 12%. Y tuviste aumento de precios internacionales, o sea, ahí te dicen, sí, puede ser que tengas margen económico, pero no margen político, ¿no? Claro. Y la política y la economía van A ver, justamente de la ¿cómo mano. sería eso? ¿Cuál sería la diferencia o cómo interviene ese margen político en esto? Sí, interviene de la siguiente manera. Lo que te dicen es, económicamente lo podrías hacer, políticamente no, porque está la 125 muy ahí, siempre por atrás, ¿no? Merodeando lo que pasó con el conflicto con el campo. Perdieron las elecciones, entonces no consideran que tengan el caudal político para ir entonces a un enfrentamiento y la crisis económica no está, dicen, para un enfrentamiento con un sector tan importante No deja como de es el agro. sorprenderme, Flor, la eficacia que ha tenido un sector de la política en la Argentina en anular la posibilidad de ciertas políticas económicas.
Por ejemplo, el tema de retenciones y, por ejemplo, la administración cambiaria. Sí, así Mal es. llamada porque- cepo que te la anularon o de entrada ya parece como una cosa cuco, ¿no? Sí, y quiero hacer referencia a que hay una vaca por Sí, acá. eso te iba a en el decir. estudio. Tenés una vaca al Trajeron lado. una No vaca. sé qué está ocurriendo en el estudio de Desiguales. Explícame Es por de la qué. granja de Zenón. Bueno, Para lo poco. que decía Sí, Pablo... para refer- padres, es un chiste. La verdad, nunca vi la granja de Zenón. En referencia, sí, yo tampoco la vi. ¿eh? No. Porque, Chicos, bueno, sos un bully habla de en nuestra YouTube, juventud, por Luli. favor. Bueno, hablamos entonces de lo que decía Pablo. ¿Qué políticas económicas podés implementar? Y veamos qué pasó con los precios de la carne. Vos tenías una carne que aumentó 75% en el último año. Ese fue el aumento del precio de la carne en un año, o sea, mucho más que la inflación. Ahora, mirá qué pasó desde que pusieron lo que se llama el cepo a la exportación, que fue poner un cupo, que no puedas exportar todo lo que quieras, sino que tengas un límite. Bajó el precio desde agosto a menos 3%, obviamente son precios promedios, puedes ir a una carnicería, encontrarlo más alto, obviamente, pero son precios promedios, son de una fuente privada, no son precios del gobierno. Ahora, ese 75% que veíamos ahí junto a la vaca tiene que ver con a dónde va la carne argentina, ¿no? Claro. Y eso va a China. El 75% de la carne argentina termina en China. Y después, bueno, a ver si nos queda algún otro dato más para relevar de la carne. Tenemos unas placas para ya finalizar. Eso es importante respecto del destino, tiene que ver con cómo se abastece el mercado interno, ¿no? La contracara de eso, digamos. Claro, y cuando hablamos entonces de la discusión del equipo económico, Sí. lo que está justamente es, ¿qué hago? ¿Exporto más y gano un montón de dólares? De hecho, el año pasado hubo récord de exportación de carne, más de 2.000 millones de dólares. ¿O qué pasa con el consumo interno? Mirá el consumo per cápita, 43,7 kilos por año, es el consumo más bajo de la década. Exportaciones récord, consumo más bajo de la década. Bueno, va a ser muy interesante cómo se resuelva esto y está clara cuál es la tensión interna dentro del gobierno, que no se resume solamente en el tema carne, digamos, ¿no? Pero Esa se misma visibilizó. discusión, sí, pero se da también en otras áreas. Nico Fiorentino, ¿Cómo estamos? estamos bien, ¿no? Vamos a ¿Te hablar... reíste con la granja de Zenón o no? Sí. Sí, porque vos sos del team. Sí, yo creo que nuestra invitada por ahí la conoce también. Sí, ¿también? Yo me parece Bueno, que sí. ahora Me charlamos. parece que sí. Habíamos prometido hablar de el comando de campaña de Rodríguez Larreta 2023, si es que existe tal cosa. Si no existe, se está formando. En las próximas horas se va a confirmar. O Boina amarilla es muy buena. Boina amarilla. Es un gran trabajo nuestra producción, la verdad que hay que valorarlo. Excelente. Vos que no te llevas muy bien con los colores, Sí. esas cosas, está bien. Sí, parece descentrar, además. No, te iba a decir, Diego Santilli, en una jugada, a mi entender un poco extraña, va a ser el armador nacional del plan Larreta 2023. ¿Por qué digo jugada extraña? Porque cuando se hizo una apuesta muy fuerte para consolidarlo como un referente en la provincia de Buenos Aires, Claro. sacarlo de ahí, en lugar de tener 2 años militando ahí para que sea gobernador o candidato a gobernador en 2023, bueno, se va a dedicar al armado nacional, porque ahí es una falla que tiene, no sé si es una falla, pero hasta ahora Rodríguez Larreta siempre hizo su armado en la ciudad con un grupo muy minúsculo de gente de su entorno. ¿Con quiénes, Son 4 o Nico? 5 ahí, tenés a Eduardo Machiavelli, a Fernando Trafase, que por ejemplo Fernando Trafase, vieron que Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy dijeron algo así como, sí, todo bien con el 47% de la ciudad, pero tiene gusto a poco. Sí. Bueno, el jefe de la campaña de la ciudad de Buenos Aires fue justamente Fernando Trafase. Después tenés a los responsables de comunicación, a Cristian Coelho o a Federico Di Benedetto, pero es un grupo de 4 o 5 que claramente para un plan nacional es poco. Entonces ahí es donde aparece la figura de Diego Santilli, que va a cumplir esta tarea. Y después lo que también está por confirmarse en las próximas horas, a mí me lo dan por hecho, pero todavía resta la oficialización, es que Jorge Macri, después de haber criticado larguísimamente los traspasos de candidatos de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de la provincia de Buenos Aires, como intendente de Vicente López, que está en la provincia de Buenos Aires, estaría asumiendo prácticamente como ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué? ¿Con qué objetivo? Mira, a mí lo que me dicen es que fue parte del acuerdo en el cierre de listas. A ver, 2 cosas me dicen. La primera es que a la primera persona a la que Larreta le ofreció eso fue a Emilio Monzó. Ajá. ¿A cambio de qué? De que frene su armado en la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Emilio Monzó dijo, no, yo estoy obsesionado, en 2023 quiero ser candidato a gobernador, quiero ser gobernador, quiere terminar su carrera como gobernador. Lo rechazó. Y ahí es donde apareció la figura de Jorge Macri. Justamente cuando Jorge Macri criticaba el plan de Larreta de mover a Santilli de la ciudad a la provincia y recuperar a Vidal de la ciudad de la provincia a la ciudad de Buenos Aires, en un momento Jorge Macri dejó de criticar.
No sé si se acuerdan. En un momento fue como le pareció que estaba bien. O por lo menos cerró el Vos decís conflicto. que le ofrecieron esto. Ya estaba cerrado. Ok. Se cerró en ese momento porque ese ministerio, el Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es un cargo que en su momento creó Mauricio Macri específicamente para Emilio Monzó. Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, en ese momento necesitaba a alguien que le arme en la provincia de Buenos Aires. Lo trajo a Monzó. Bueno, para que Monzó tenga una oficina, le creó el Ministerio de Gobierno, Claro. digamos. Una oficina y recursos, obviamente. Ese es el cargo que estaría ocupando Jorge Macri próximamente. Así que ahí empieza a construirse un poco esta construcción de Rodríguez Larreta, que lógicamente todavía le falta un montón. Hay un dato interesante respecto a lo de Jorge Macri. Corregime si me equivoco, Nico. Te voy a corregir. Cuando se genera este acuerdo y efectivamente tiene un fin la crítica de Jorge Macri hacia el pase de un distrito al otro, era un momento en que Juntos por el Cambio tenía mucha preocupación sobre el daño que podía generar el calor de la interna que tenía en ese momento. Exactamente. Y ahí se frena. Lo que se decía era, o lo que se temía era, que en las PASO o en las elecciones eso generara, en realidad después, para la elección general, una pérdida de votos de acuerdo a cómo se va la interna. Después de las PASO, eso se... Para mí se dio algo resolvió. muy natural, y es que las diferencias, a medida que se va achicando la fecha de cierre de lista, se van achicando. Vos empezás marcándote, marcás posición, quiero que entre este, quiero que este otro, me critico, y cuando hay que cerrar, ahí nos damos toda la mano y cierran. Sí, pero con el resultado de la PASO puesto, es una cosa. Antes del resultado de las PASO, lo que se decía es cuánto habrá impactado la interna de Juntos por el Cambio, y qué bien que había hecho el Frente de Todos en no tener interna e ir más homogéneo. Después, el resultado cambió todo. Los diarios del lunes siempre son buenísimos para analizar lo que pasó los domingos, en general. Igual mejor analizar, ¿no? Claro, es mejor analizar. Sí, de hecho vos fijate que una de las cosas que se dijo fue: ¿cómo puede ser que el Frente de Todos no haya abierto una PASO en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo puede ser? Cuando fue a PASO en la provincia de Buenos Aires, terminaron matándose entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Les fue pésimo al peronismo en ese momento. Y si quieren una PASO que fue muy atractiva, la de Tucumán, el Frente de Todos en Tucumán perdió 7 puntos entre lo que habían sumado la lista que impulsaba el entonces gobernador. Pero es que la PASO no te asegura nada. Por eso no asegura nada, es una herramienta, no es ni buena ni mala, digamos, es como un martillo, digamos. Lo puedes usar para construir, lo puedes usar para romper. Te veo vos haciendo con la cabeza. ¿Querés agregar algo? No, estaba pensando que Larreta también tiene un interesante armador en el Consejo de la Magistratura. Está haciendo ahí pie con los jueces Diego Marías. Ajá. Es su hombre en el Consejo de la Magistratura y está ganando poder. Bueno, nombres propios que van a ser muy relevantes. Si quieren le sumo un apellido más. Si yo les digo que en este cierre de alianzas se va a sumar un Nosiglia al gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, ¿te creen? ¿Al gabinete? Al gabinete, sí, como secretario de Deportes, Juan Nosiglia, sí, exactamente. Comunero. Exactamente. Así que ahí me parece que empiezan a tener un poco más de color. Gracias, Nico. Muchas de las cosas que recién nos contaba Nico Fiorentino la vamos a charlar con Mariana Gené, que está aquí con nosotros. Bueno, escribió La Rosca Política y además una nota muy interesante. Librazo. Y además una nota muy interesante de la revista Anfibia sobre la lectura de las elecciones. Pero ahora lo charlamos con ella y analizamos cómo se están comportando las fuerzas políticas después de la elección y de cara a los desafíos que vienen en la Argentina. Ya venimos. Seguimos en Desiguales, aquí en la televisión pública. Estamos ya con Mariana Gené. Ella es doctora en Ciencias Sociales, escribió un librazo sobre la rosca política. E insisto, si tienen ganas, si les interesa, Lecciones de las elecciones en revista Anfibia, una nota compartida con Gabriel Bomaro, muy interesante. Gracias, Mariana, por venir. Un placer. Bueno, recién hablamos con Nico Fiorentino sobre el desafío de nacionalizarse Larreta puntualmente y cómo opera con la nacionalización ya de hecho de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es el mayor desafío para Larreta? Tiene distintos desafíos. ¿Por dónde arranco? Sí, tal cual, ¿por dónde arranco? Yo diría, tiene distintos desafíos Larreta. Es cierto que Cambiemos, parte de lo que decimos en esa nota con Gabriel, es que, o Juntos por el Cambio, logró nacionalizarse, ¿no? Logró, por un lado, cierta resiliencia, salir del poder, terminar el mandato presidencial de Macri, salir del poder y mantenerse unidos, ¿no? Tienen muchos incentivos para mantenerse unidos porque salieron con el 41% de los votos, aún con con un desempeño económico bastante menor del esperado, digamos, con poco cumplimiento de la promesa quizás de gobierno. Entonces, esa resiliencia por un lado, y por otro lado, una nacionalización que es cada vez más
firme, pareciera ser, ¿no? Digamos, de esa coalición, de ese alcance nacional que consiguió el PRO al unirse con el radicalismo, pero que también el PRO va haciendo pie en distintas provincias de forma bastante importante. Y ahora, tal como decía Nico, digamos, la estrategia de Larreta de alguna manera replica la estrategia que Macri tuvo en 2011 cuando creó el Ministerio de Gobierno para Emilio Monzó, cuando primero iba a competir para las presidenciales en 2011 y después desistió, fue por la reelección en la Ciudad de Buenos Aires y finalmente fue a las elecciones en 2015. Y en ese momento, ¿no? Emilio Monzó fue el gran armador político en todo el territorio nacional. Ahora pareciera que Larreta, digamos, después de negoció con, como decían recién, con Jorge Macri, ¿no? Que se bajara de la candidatura en la provincia de Buenos Aires, que le dejara el lugar a su alfil, que era Santilli, y ahora negocia ese lugar para Jorge Macri de armador, sobre todo con los intendentes del conurbano. Se dice, en algún momento se decía como un ministerio del AMBA. No hay duda de que para Horacio Rodríguez Larreta uno de los grandes desafíos es encolumnar al partido detrás de su liderazgo y, digamos, y tramitar el fin del liderazgo de Macri si algo así ocurre. Un gran rosquero, y lo digo porque él mismo la reivindicaba, y vos en tu libro hablas mucho con él, es Emilio Monzó. ¿Qué pasó que se terminó como corriendo cada vez más de la escena política central? Digamos, pasaron distintas cosas. Por un lado, Monzó y otros armadores que venían del peronismo, como García de Luca, por ejemplo, quien Margarita Stolbizer decía ahora que va a estar en su bloque también, o como Frigerio, tuvieron mucho poder en el armado de Cambiemos de cara a las presidenciales de 2015 y después en el gobierno tuvieron mucho menos poder del que querían, menos poder para definir la agenda política, mucho menos poder para sentarse en la mesa de decisiones, ¿no? La mesa de decisiones de la presidencia de Macri era una mesa de decisiones chica que los excluía y, digamos, de distintas maneras Monzó hizo ver su descontento durante el gobierno y hacia el final del gobierno se vio muy claramente y se vio ahora, sin duda, al pasarse al estar en la lista de manes, digamos. Ahora, pienso en Rodríguez Larreta 2023, falta una eternidad. En Argentina puede pasar cualquier cosa. Pienso en el ahora, ¿no? En el sostener la gobernabilidad, tanto por parte del gobierno como desde el rol de la oposición, en una oposición constructiva. ¿Quiénes son hoy esos armadores que vos ves que pueden llegar a hacerlo? La pregunta es, digamos, armadores hay distintos en las dos coaliciones, ¿no? La pregunta es cuáles son los incentivos para que esas coaliciones generen acuerdos. Cuando están en este momento tan divididas, ¿no? Stolbizer decía algo también hace un rato sobre, ¿no? Le preguntaban si había sido por resignación que se había sumado a una coalición que uno a priori diría que ideológicamente o que programáticamente no tienen tanto que ver con su trayectoria inicial. Uno podría decir, y ella contestaba, ¿no? Intentamos por otros medios, el radicalismo también antes intentó por otros medios, ¿no? Con UNEN, con FAUNEN, digamos, intentó de distintas maneras y finalmente volvió al poder por medio de una alianza con el PRO, digamos, con el macrismo, que quizás para algunas de sus bases sociales, para algunos de sus militantes y algunos de sus dirigentes, suponía un corrimiento en términos ideológicos. Pero apostó a la supervivencia partidaria y en ese sentido le fue muy bien, digamos, ¿no? Y ahora se ilusiona con tener candidatos más competitivos para darle pelea al PRO. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿quiénes serían los armadores? Armadores puede haber muchos, pero antes que nada, digamos, hay que ver cuánto las coaliciones, las dos coaliciones, el Frente de Todos y Juntos, tienen incentivos para llegar a acuerdos, para romper esa polarización que parece estar en los dirigentes y también en una parte importante de la sociedad. ¿Qué piensas del famoso consenso del 70% de Gabriel Larreta? Bueno, ese consenso, digamos, por momentos pareciera querer negar, ¿no? al kirchnerismo. Y el gran problema de eso es que el kirchnerismo, digamos, así como Juntos por el Cambio, Cambiemos, mostró una resiliencia importante, vaya si el kirchnerismo la mostró también, ¿no? Cuántas veces lo dieron por muerto y hasta qué punto es una identidad política duradera, relevante, digamos. ¿Por qué? Porque representa cosas que existen en la sociedad, digamos, porque representa a sus bases sociales, porque además moviliza... porque tiene carisma, porque tiene distintos como bienes políticos, materiales e inmateriales para ofrecer, y por lo tanto, ¿no? Ese consenso, esa ilusión de ciertos políticos y ciertos analistas políticos también de, ¿no? Hacer un consenso que borre del mapa a un actor político tan relevante es problemática per se. Claro. Nico.
Sí, Mariana, una de las novedades, me parece, de las elecciones de este año fue la aparición de la ultraderecha, sobre todo concentrado en la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Digo que una parte es media mediática, pero a la vez también es media peligrosa, porque cuando ves la consigna, cuando ves quiénes las integran por debajo de los mediáticos, a mí me da un poco de pánico. La pregunta es puntualmente, ¿es un espacio que está tomando el AMBA, digamos, como epicentro para expandirse? ¿Es un espacio que solo consigue respaldo en sectores muy concentrados, como es el área metropolitana? ¿O son las estructuras políticas de las distintas provincias las que impiden la llegada de estos espacios? Porque en otras provincias no pasó. Total. Es importante, por empezar, recordar eso, ¿no? Que en otras provincias no pasó, que muchas veces miramos la política nacional. ¿Existían esos candidatos en otras provincias y no no existían para nada. Ni siquiera nacieron. Sin duda, no existían ni con esa fuerza, son completamente marginales, ¿no? Entonces, el lugar que tuvo sobre todo Milei, digamos, ¿no? La elección que hizo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, habrá que esperar más tiempo para ver, digamos, qué tanta perdurabilidad tiene en el tiempo. Ahora, sin duda, es un fenómeno para atender, un fenómeno importante. Uno diría también que esta fue una coyuntura muy auspiciosa, ¿no? Para esos outsiders por derecha, en un clima social, digamos, en un contexto social complicado después de la pandemia, después de años de recesión y de indicadores sociales como muy problemáticos y de inflación. Y por el otro lado, digamos, con un desempeño que a las bases sociales, a distintas bases sociales las deja como con sabor a poco, y también después de mucho tiempo de encierro, digamos, y de las medidas fuertes que supuso el manejo de la pandemia. Entonces, digamos, ese escenario y un gran aprovechamiento por parte de Milei, ¿no? de ciertos recursos, de las redes sociales y de cierta estética con la cual interpela a una parte de la sociedad, a los jóvenes, y no solamente, lo hicieron como tener un gran momento. ¿Qué va a pasar después, digamos, ¿no? Parte, como lo que podríamos decir, es que ese desempeño es sensible a la coyuntura, digamos, es sensible a que digamos, si la coyuntura, si los indicadores económicos mejoran y si hay como mayor bienestar, probablemente haya menos espacio para esos discursos, y que sin duda probablemente la coalición Juntos por el Cambio va a hacer esfuerzos por retener y por ir a buscar a esos votos, a esos votantes. No sé si esos personajes, no estoy segura, hay que ver, eso solo la dinámica política lo dirá, pero sin duda a esos votantes, que, digamos, como lo fue a buscar también, no sé si se acuerdan, en post-paso 2019, ¿no? Con las marchas del Sí se puede, y ¿no? Hubo cierta fuga de votos por derecha y hubo un esfuerzo de Macri y de Pichetto de irlos a buscar, y con cierto éxito. ¿Te preocupa la cantidad de expresiones que van sumando? Si vos ves la abstención de las más importantes en los últimos tiempos en Argentina, los votos en blanco y sumale votos que yo denomino antisistema también de Avanza Libertad. ¿Te preocupa esa sumatoria? ¿Te parece que es eventual? Yo creo que sin duda es como hay algo del malestar con la democracia y con los resultados que la democracia ofrece, que es preocupante, digamos, ¿no? Que es para prestar atención, digamos, ¿no? Cuando la sociedad, una parte de la sociedad siente que, aún en Argentina, que es un país con una gran adhesión al sistema democrático, por la historia que tenemos, seguramente, y por el modo en que la tramitamos, no solo por la historia que tenemos, sino por la memoria que construimos y por lo que los partidos políticos hicieron en la transición democrática, podemos decir, aún con esa adhesión histórica a la democracia post-83, digamos, hay algo digamos, y con un voto obligatorio, digamos, hay algo de eso que por momentos se ve erosionado y que, por supuesto, ¿no? Hay como bibliotecas enteras sobre la relación entre democracia y desigualdad y lo mal que pueden llevarse en algunos momentos, y en este momento vemos eso y obvio que es preocupante. Claro. Se habla tanto de acuerdos que ya con Pablo lo hemos dicho, son los padres el acuerdo, ya no basta. Yo digo en serio, es como parecer una ilusión a la que se aspira, que la comprendo emocionalmente, pero no mucho racionalmente. ¿Qué crees que va a ser el Congreso este próximo periodo? Yo creo que sí, tal cual, ¿no? Esa es una de esas palabras que son, digamos, muy marketineras en la escena pública, y que después, digamos, no es tan fácil construirlos. Hay que ver, digamos, qué pasa con la negociación del oficialismo con el Fondo Monetario. Hay que ver también cómo la coalición gobernante procesa esa negociación, digamos, con la propia heterogeneidad que cobija el Frente de Todos. Y después, digamos, con qué tipo de proyecto va al Congreso, digamos, ¿no? Me parece que es muy difícil
saber, como la suerte no está echada de antemano, es posible, digamos, con buenas negociaciones, que esos acuerdos tengan lugar y ojalá tengan buenos resultados para la Argentina, digamos, pero también es muy posible que se estanquen y que tengan malos resultados. Y agrego una chiquita, ¿y los acuerdos posibles con el poder económico, que el gobierno intenta permanentemente? Exacto, ¿no? Y los acuerdos posibles con el poder económico, ¿no? No hay duda de que hay distintos intentos del oficialismo de tender puentes con ese poder económico. Hay algunos de sus referentes, como no sé, como es el caso de Sergio Massa, por ejemplo, que y como fue el caso también de Alberto Fernández, como con la llegada del gobierno, ¿no? que históricamente tuvieron puentes, digamos, con algunos de esos referentes. Pero después, digamos, todos los actores políticos y económicos se mueven al calor de la coyuntura y a veces tienen más incentivos para lograr acuerdos, para deponer ciertos intereses y a veces las relaciones se tensan demasiado y cada cual juega su juego. Mariana, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias. Nos estamos yendo, Trujillo. Sí, pero mañana 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Que tengan una buena noche de miércoles. Que pasen bien, chao.